Mis propios hijos me dijeron que desapareciera de sus vidas, una semana antes de cumplir los 46 años. Lo que no sabían era que su padre les estaba pagando para que dijeran eso, y que yo todavía tenía una gigantesca y final venganza que había estado preparando durante 15 años. Esto sucedió el pasado martes, exactamente 3 semanas después de que Héctor, mi futuro exmarido, se mudara oficialmente. Incluso ahora, recuerdo el día hora por hora. La mañana era soleada y, a pesar de todo el dolor de los últimos meses, estaba tratando de obligarme a vivir. Tenía 45 años, pronto cumpliría los 46, y decidí que tenía que mantenerme fuerte por nuestros hijos, Julián, de 23 años, y Andrea, de 20. Quería que supieran que su madre no se desmoronaría, que superaríamos este complicado divorcio que Héctor había iniciado después de 26 años de matrimonio. Había encontrado a una mujer nueva, fresca de 31 años, de la que solo me enteré por unos correos electrónicos que él accidentalmente dejó abiertos en el ordenador compartido. Se fue sin darme siquiera una explicación adecuada, solo un seco, somos personas diferentes, Leonor. Eres demasiado dramática, estoy cansado de tus emociones. Necesito paz. ¿Qué paz? Yo trabajaba como contadora, cargaba con todas las facturas mientras él construía su startup de tecnología, que durante los primeros 10 años no trajo más que pérdidas. Vendí mi parte de la casa de mis padres para que él pudiera pedir un segundo préstamo para la expansión cuando su negocio finalmente despegó. Ahora su compañía, Cibernética Soluciones, vale millones, y él simplemente me borró. Durante los últimos años, a medida que se hizo rico y exitoso, comenzó a cambiar. Constantemente les decía a todos que yo era una histérica, que estaba destruyendo a la familia, con mis sospechas infundadas y mi eterna búsqueda de defectos. Ahora entiendo que solo estaba preparando el terreno. Constantemente se quejaba a los niños sobre mi carácter difícil, les decía cuánto sufría a mi lado, cómo lo soportaba por ellos. Estaba metódicamente haciéndome parecer un monstruo mientras él vivía una doble vida. Envié un mensaje a Julián y Andrea, chicos, reunámonos para cenar, hablemos. Hice vuestra paella favorita. Tenemos que discutir nuestros planes futuros. Era la primera vez en 2 semanas que sentía un arranque de energía. Los esperaba a las 7 de la noche. Julián llegó primero, exactamente a las 7 de la tarde. Parecía estresado, incluso molesto. Se sentó inmediatamente a la mesa sin abrazarme y miró fijamente su teléfono. A las 7:10 de la tarde, entró Andrea. Ni siquiera me miró, simplemente tiró su mochila en el pasillo y se sentó frente a su hermano. El silencio era tan espeso que se podía escuchar el enfriamiento de la paella. Gracias por venir, comencé, tratando de hablar con calma. Sé que este es un momento difícil para todos, pero necesitamos permanecer unidos. Os quiero, y yo. Julián de repente levantó la cabeza, interrumpiéndome. Su voz era seca y fría, como el hielo. Mamá, solo vinimos porque nos pediste hablar de planes. Aquí está nuestro plan. Necesitamos que nos dejes en paz. Estamos cansados de tus dramas. Papá tiene razón. Te preocupas demasiado y lo complicas todo. Esto es difícil. Sentí que mi corazón se encogía. No podía creer que ese fuera mi hijo hablando. Andrea asintió, mirándome directamente a los ojos, y añadió, como un cuchillo en la espalda, sí, mamá. Será más fácil para nosotros de esta manera. Papá dijo que simplemente no nos dejas vivir. Quiere que nos concentremos en nuestros estudios, no en tus peleas con él. Él está pagando nuestro alojamiento, nuestra matrícula, y nos pidió que dejáramos de hablar contigo, al menos por un tiempo. Para que no interfieras. Me quedé allí sentada, mirando a mis hijos, a mi paella. Mi cumpleaños número 46 debía ser en una semana. Mis propios hijos, por los que sacrifiqué todo, me dijeron que no los dejaba vivir y que debería desaparecer de sus vidas. En ese momento, lo entendí, Héctor no solo se fue con una amante, sino que también se llevó a mis hijos y mi futuro. Pero mientras Julián se levantaba para irse, recibió un mensaje. Rápidamente guardó su teléfono, pero accidentalmente vislumbré la vista previa. Era de Héctor.
No olvides recoger el sobre de los 1,000 euro en el coche. Buen trabajo hablando con tu madre. Será más fácil para todos de esta manera. En ese instante, me di cuenta de que su padre no solo los estaba manipulando. Les estaba pagando. Estaba comprando su amor, su lealtad y su silencio. 1.000 euros para decirme que desapareciera. Pasé 15 años de mi vida ayudándole a construir su imperio, solo para que él usara ese dinero para comprar el odio de mis propios hijos hacia mí. Las lágrimas se secaron. Todo lo que quedaba era un vacío helado y muerto. Miré a Julián y Andrea, que ya se dirigían a la puerta, y dije, sin reconocer mi propia voz, que sonaba como metal raspando, bien. Desapareceré. Pero tú, Héctor, no tienes idea de la factura que estoy a punto de enviarte por todos estos años. No tienes idea de cuánto tiempo llevo preparándome para este momento. No les dije nada sobre los 1.000 euros. Simplemente los vi salir y me senté de nuevo a la mesa. No iba a desmoronarme. Recordé como 15 años atrás, cuando Héctor recién comenzaba y teníamos grandes problemas fiscales, yo, siendo contadora, hice algo que él ni siquiera sospechaba. Siempre pensé en ello como nuestro colchón de seguridad en caso de problemas. Pero ahora se había convertido en mi arma. Esta era la venganza a la que me había aferrado durante 15 años, y era más grande que su casa en Avenida de la Libertad y su nueva novia juntos. Y la iba a activar en una semana, en mi cumpleaños número 46. La mañana siguiente fue un borrón de movimiento calculado y preciso, completamente desprovisto de sentimiento. Esa noche, después de que Julián y Andrea se fueran, no dormí. Simplemente me senté a la mesa del comedor. La paella fría y coagulada era un monumento perfecto a mi vida destrozada. No lloré. Llorar era una debilidad, un lujo que ya no podía permitirme. Héctor siempre me llamó un desastre emocional, una reina del drama. Pues bien, la Leonor emocional se había ido. Lo que quedaba era la contadora, la que veía números y estrategias, la que había pasado una década asegurándose de que el negocio multimillonario de su marido nunca se viniera abajo. Comencé esta nueva fase calculada de mi vida eliminando todo mi historial digital con mis hijos y Héctor. Cada foto, cada chat familiar, cada álbum compartido, se fue. Fue un ritual de limpieza. Si querían que desapareciera, me convertiría en un fantasma, pero uno que sabe exactamente dónde están enterrados todos los cadáveres. Pasé la mañana del miércoles en la oficina de casa. Esta era la misma oficina donde había trabajado codo a codo con Héctor durante años, la habitación que él ahora consideraba su dominio exclusivo. Saqué un pequeño disco duro gris de un compartimento oculto detrás de una estantería. Un lugar que solo yo conocía, disfrazado detrás de un grueso libro de contabilidad fuera de impresión. Este disco era mi póliza de seguro. Mi secreto. Mi cápsula del tiempo de autoconservación de 15 años. El ascenso de Héctor al éxito no fue limpio. Cuando su empresa era una pequeña startup apenas ganando lo suficiente para cubrir el alquiler en el distrito tecnológico de Valencia, se metió en serios problemas con la agencia tributaria española. Hizo algunas deducciones agresivas que rozaban el fraude. Entró en pánico. Me rogó que lo ayudara, sabiendo que mi padre, que en paz descanse, había sido un contable forense de primer nivel. Lo arreglé. No solo lo arreglé, encontré un vacío legal, una forma perfecta e imposible de rastrear para clasificar erróneamente una gran cantidad de capital inicial como un préstamo personal a largo plazo e irrecuperable de una entidad fantasma offshore no relacionada. Era perfectamente ilegal, perfectamente imposible de rastrear, y salvó a su empresa del colapso total en aquel entonces. Pasé 6 meses documentando meticulosamente cada paso de esa transferencia, cada correo electrónico, cada firma falsificada, cada detalle de transferencia bancaria, y lo almacené todo en este disco. Lo hice por amor. Lo hice porque creía en él, porque pensaba que éramos un equipo construyendo un futuro. Creé esa entidad fantasma y la registré bajo un nombre genérico al azar en un paraíso fiscal del Caribe, firmando todo yo misma bajo una identidad falsa. Me aseguré de que si alguien alguna vez la encontraba, solo conduciría al fantasma, no a Héctor, y ciertamente no a mí. Pero me quedé con la llave maestra.
Me quedé con la prueba de que él me ordenó hacerlo. Ahora, sosteniendo el frío disco de metal, no sentía culpa, solo una extraña y dura determinación. No estaba haciendo esto por despecho. Lo estaba haciendo porque él había usado mi amor y mis habilidades profesionales para construir su imperio, y luego usó el dinero de su imperio, 1000 euros a la vez, para comprar la lealtad de mis hijos contra mí. No solo rompió el matrimonio, él convirtió a mis propios hijos en armas. Esto se trataba de justicia, no de una pequeña venganza. El primer paso fue confirmar mis sospechas sobre los pagos. No podía simplemente acusarlos. Necesitaba una prueba absoluta. Sabía que Julián tenía un trabajo a tiempo parcial como camarero en un local en calle de Goya, pero nunca tenía uno. 000 euro extra en efectivo. Sabía dónde aparcaba su viejo coche destartalado para trabajar. El jueves por la noche, conduje hasta el polígono industrial donde estaba su restaurante. Esperé. Alrededor de las 11 de la noche, terminó su turno. Me quedé oculta mientras caminaba hacia su coche. Lo abrió el maletero y sacó una vieja bolsa de deporte. Abrió la bolsa, sacó un sobre blanco grueso, el mismo tipo que lo había visto guardar rápidamente la noche anterior, y contó rápidamente los billetes bajo la tenue luz de la calle. Era inconfundible. Rápidamente puso el sobre en su guantera. Esa era la prueba. Héctor no solo los estaba convenciendo, estaba financiando su traición. Estaba explotando su necesidad de independencia financiera que él, como el padre rico, podía proporcionar fácilmente. El viernes por la mañana recibí un correo electrónico frío y formal de la abogada de Héctor, una mujer llamada Carla Vidal, a quien yo sabía que era un tiburón. El correo electrónico fue brutal. Declaraba que Héctor buscaba una disolución rápida y sin oposición y ofrecía un acuerdo único y justo, de 500.000 euros, 500.000 euro, siempre que firmara un acuerdo de confidencialidad, blindado con respecto a sus prácticas comerciales y reconociera su propiedad exclusiva de la empresa tecnológica, todos sus activos, y renunciara a cualquier reclamo de ganancias futuras. $500.000. Una miseria. Su empresa ganaba eso en un mes. Esencialmente me estaba ofreciendo 25 años de mi vida y sacrificio profesional por una sola gota en su océano. Estaba tratando de comprar mi silencio y mi firma para poder seguir adelante con su nueva vida, sin la carga de la mujer que lo hizo todo posible. Releí el correo electrónico 3 veces, centrándome en la cláusula del NDA. Y renuncia a cualquier reclamo sobre ganancias futuras, secretos comerciales o conocimiento de cualquier transacción u operación financiera anterior de la empresa. Estaba paranoico. Temía que yo supiera algo. No sabía lo que yo sabía, pero sabía que yo era la única persona que entendía los libros iniciales. Sonreí, una expresión fría y vacía que se sentía ajena en mi rostro. Esa oferta de $500.000 no era un acuerdo. Era un soborno desesperado para mantener el disco duro en mi caja fuerte. Pero Héctor estaba cometiendo un error clásico, estaba subestimando a la mujer que pasó 2 décadas llamando histérica. Inmediatamente le envié un correo electrónico a su abogada. Mi respuesta fue corta, formal y devastadoramente simple, escrita en el lenguaje de la ley corporativa de alto riesgo, no del resentimiento conyugal. Gracias por la oferta. No la aceptaré. He descubierto ciertos hechos con respecto a irregularidades financieras e informes fiscales pasados que me obligan a buscar una divulgación financiera completa antes de continuar. Requiero acceso inmediato a todos los libros de contabilidad, registros de inversores y registros de transferencias bancarias para el periodo 2009 a 2011. La falta de provisión de esto se interpretará como un intento consciente de ocultar activos. Mi abogado se pondrá en contacto el próximo lunes. No tenía abogado. Todavía no. Pero la mera mención de 2009 a 2011 e irregularidades financieras golpearía a Héctor como un golpe físico. Sabría exactamente de lo que estaba hablando. Sabría que el juego había cambiado. La esposa emocional se había ido. La contadora con un secreto de una década estaba a cargo.
La cuenta regresiva hasta mi cumpleaños número 46, mi día de activación planeado, era ahora de 6 días. El correo electrónico que le envié a Carla Vidal, la abogada tiburón de Héctor, aterrizó un viernes. El silencio durante el fin de semana no fue la calma antes de la tormenta, fue la escalofriante y profunda respiración de un depredador. Sabía que Héctor estaba en pánico. Mi referencia a las irregularidades financieras de 2009 a 2011 fue el golpe quirúrgico perfecto y preciso. No sabía cuánto sabía yo, pero sabía que yo sabía lo suficiente como para exponer el esquema de préstamo fraudulento que había mantenido viva a su empresa. El lunes por la mañana comenzó la escalada real. Todavía no había contratado a un abogado. Quería ver la reacción de Héctor primero. Alrededor de las 10 de la mañana, recibí una llamada, no de Carla Vidal, sino directamente de Héctor. No había hablado con él apropiadamente desde que se mudó. Dejé que sonara 2 veces, luego respondí, mi voz deliberadamente plana, profesional. Hola, Héctor. Su voz en el teléfono era tensa, apenas controlada. No era el tono arrogante y despectivo que solía usar, era el sonido de un miedo genuino enmascarado por la ira forzada. Leonor, ¿qué demonios estás haciendo? Carla me mostró tu correo electrónico. ¿Irregularidades financieras? ¿Qué clase de juego enfermizo estás jugando? ¿Crees que puedes simplemente chantajearme y largarte con la mitad de mi empresa? Tú firmaste todos esos documentos. Estabas completamente al tanto de todo lo que hicimos. Eso es incorrecto, Héctor, respondí, manteniendo ese tono neutro y muerto. Firmé documentos bajo tu dirección específica, como tu esposa y tu empleada. Seguí tus instrucciones para asegurar el futuro de la empresa durante una crisis de liquidez. Sin embargo, la documentación interna que tengo muestra claramente que la intención fraudulenta se originó únicamente en ti. La entidad fantasma fue mi forma de protegerte, Héctor, en caso de que algo saliera mal. Rompiste el pacto cuando nos tiraste a mí y a mis hijos por un modelo más joven. ¿Los hijos? No te atrevas a meterlos en esto, gritó, dejando caer la máscara de control. Tú eres la que los ahuyentó con tu constante histeria. Te dijeron que los dejaras en paz, Leonor. Tú misma los escuchaste. Son adultos, tomaron su decisión. ¿Y me eligieron a mí porque les proporciono un ambiente estable y libre de dramas? ¿Qué es más de lo que tú puedes decir? La mención de los niños fue el verdadero detonante. Vi el sobre de 1,000 euro en mi mente. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta del dinero, Héctor? ¿Los 1.000 euros a Julián para que le dijera a su madre que desapareciera? Eso no es amor o estabilidad. Eso es una transacción. Estás comprando su silencio y su lealtad con dinero que te ayudé a ganar. Me das asco. El silencio, pesado y venenoso, se cernió entre nosotros. No tenía respuesta para eso, porque era la verdad. Eso es una mentira, tartamudeó finalmente, débilmente. Fue un regalo. Para su matrícula. No insultes mi inteligencia, Héctor. Sabes que no soy tan estúpida. Vi el mensaje. Esto ya no se trata del acuerdo de divorcio. Se trata de responsabilidad. Le pagas a tus hijos para que me odien y me ofreces $500,000 por mi firma en un NA que me silenciaría legalmente sobre un delito grave. Estás tratando de robar 25 años del trabajo de mi vida. No aceptaré el $500,000. Quiero una divulgación completa y quiero que se entregue todo lo relacionado con las transferencias de 2009 a 2011. Me vas a arruinar, Siseo. Vas a arruinar su futuro. Si la agencia tributaria se entera de esas cosas viejas, la empresa está acabada. Todo por lo que trabajamos se acabó. Corrección, Héctor. Todo por lo que tú trabajaste. Tomaste tu decisión. Elegiste el pago en efectivo barato por encima de la familia. Ahora lidiarás con las consecuencias. Colgué. El ambiente en la casa cambió de tenso a sofocante. Sabía que no se detendría. Era un animal acorralado. Y tenía razón. El martes, encontré un mensaje extraño en mi teléfono.
No era de Julián o Andrea. Era una foto. Una foto muy vieja, ligeramente borrosa, de un grupo de nosotros en una fiesta universitaria. Hace más de 20 años. Era una foto completamente inofensiva, excepto por un detalle: en el fondo, desenfocado, había un chico con el que salí brevemente antes de Héctor, un chico con el que no había hablado en 2 décadas. No significaba nada. Pero el texto que acompañaba la foto, enviado desde un número anónimo, decía: escuché que estabas buscando un abogado. Quizás deberías buscar más cerca de casa. ¿Sabe Héctor sobre el otro chico? La pura bajeza y mezquindad me revolvieron el estómago. Héctor ya estaba sacando la suciedad, el chisme universitario viejo y sin sentido, tratando de convertirlo en infidelidad para desacreditarme en la corte. Era una táctica de abogado clásica, un intento desesperado de crear una equivalencia moral donde no la había. Estaba tratando de incriminarme como una tramposa, una mala madre, una mentirosa, para explicar el tropo de la esposa histérica que había cultivado. No respondí al mensaje. Simplemente lo borré y respiré hondo. Necesitaba un abogado y lo necesitaba rápido. Pero no podía arriesgarme a contarle a ningún abogado sobre el disco duro todavía. Tenía que proteger mi única ventaja real. Pasé el miércoles y el jueves en una cafetería estéril y discreta en el centro, investigando. No quería un abogado de divorcios. Quería un abogado de defensa corporativa con experiencia en delitos de guante blanco complejos investigaciones federales. Necesitaba a alguien que entendiera la gravedad de la situación, alguien que no solo negociara sino que luchara contra un posible cargo de delito grave que Héctor podría intentar inculparme si se desesperaba lo suficiente. Encontré a una, Rebeca Alarcón. Se especializaba exactamente en ese tipo de casos, con una temible reputación de crueldad. Programé una consulta para el viernes. Más tarde ese jueves, estaba haciendo recados cuando recibí un mensaje de Andrea. No era acusatorio, solo breve. Necesitamos nuestra ropa de invierno y algunas cajas. Nos estamos mudando de las residencias a un pequeño apartamento que papá alquiló para nosotros en el barrio de Triana. ¿Podemos venir mañana por la noche a recoger nuestras cosas? Esto era todo. La separación física final. No solo se estaban distanciando, se estaban mudando a una ubicación financiada por Héctor, cimentando su control. Sabía que si los veía, la tensión sería insoportable, pero no podía negarme. Tenía que ver sus caras por última vez antes de apretar el botón. Mi cumpleaños número 46, el día que planeé actuar, estaba a solo 3 días. La tensión era tan espesa que prácticamente podía saborear la amargura metálica de la traición y la certeza, fría como el hielo de lo que tenía que hacer. El viernes era el día en que todo debía llegar a un punto crítico, la separación final y el lanzamiento de la estrategia legal. En el momento en que entré en la oficina de Rebeca Alarcón, supe que había tomado la decisión correcta. No era glamorosa, era fría, aguda y concentrada. Vestía un traje negro severo y una mirada que sugería que no tenía tiempo para nada más que hechos. Decidí ponerla a prueba antes de revelar la verdadera ventaja. Le presenté la oferta de acuerdo de Héctor, los 500.000 euros y el NA integral, y los intentos de su abogada de difamarme con chismes universitarios sin sentido. Me centré solo en el divorcio y la valoración de la empresa. Enfaticé que fui la primera contadora de la empresa y conocía los libros iniciales mejor que nadie. Está tratando de comprar mi silencio, le dije, mi voz baja y firme. Él sabe que puedo desafiar su valoración de la empresa. Ayudé a construir esa empresa de la nada. $500.000 es un insulto. Rebeca no sonrió. Simplemente se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en mí. Señora Leal, basándose en la trayectoria de crecimiento de su industria, los 500.000 euros son de hecho una bofetada. Pero su oferta sugiere paranoia. El NA es demasiado amplio. Está protegiendo algo más que sus secretos comerciales. Las personas que ofrecen una suma tan pequeña por una renuncia masiva temen lo que usted pueda revelar, no lo que usted pueda negociar. Ella era perceptiva. Supongamos que hay algo que le aterra. Algo que, si se revela, podría desmantelar completamente la empresa, legal y financieramente.
¿Cuál es mi mejor opción?, pregunté. Rebeca se recostó. Su mejor opción es aprovechar ese miedo. Exigimos una auditoría forense completa y un proceso de descubrimiento, centrándonos específicamente en los primeros años, cuando la empresa era más vulnerable. Pedimos una división 50/50 de los activos conyugales, incluida la valoración de la empresa y un porcentaje continuo de las ganancias. Dejamos que sude. O nos dará todo para evitar la auditoría, o lo obligaremos a actuar. Este era exactamente el camino que necesitaba. La contraté en el acto. Necesitaba su representación oficial para iniciar el proceso de descubrimiento el lunes, el día de mi cumpleaños número 46. El plan estaba establecido, le daría a Héctor una última oportunidad de hacer lo correcto, retirar el NDA, aumentar el acuerdo a un nivel justo, y lo más importante, decirles a los niños la verdad sobre el dinero. Si no aceptaba antes del final del fin de semana, le ordenaría a Rebeca que procediera con la auditoría y simultáneamente enviaría el aviso anónimo con los datos del disco duro a la división de fraude corporativo de la agencia tributaria. La tensión solo aumentó cuando llegué a casa. Mis hijos, Julián y Andrea, debían llegar a las 7 de la tarde para recoger sus cosas. Meticulosamente empaqué su ropa en cajas que había comprado esa tarde. Mientras doblaba la sudadera favorita y descolorida de Julián de la Universidad de Salamanca, sentí una devastadora ola de pérdida. Eran mis hijos. Los crié, les enseñé, los amé incondicionalmente. Y ahora me estaban tratando como a una casera con la que estaban obligados a tratar. A las 7:15 de la tarde llegaron. Sin abrazo. Sin ¿cómo estás, mamá? Solo un silencio incómodo mientras comenzaban a apilar las cajas cerca de la puerta. Los abrigos de invierno están en la caja verde, dije, señalando. Julián solo asintió, con el rostro impasible. Andrea evitó mi mirada, concentrada en sellar una caja con cinta adhesiva. Ya no pude soportar la frialdad calculada. Necesitaba que entendieran lo que realmente estaba sucediendo, incluso sin revelar mi jugada final. ¿Le dijiste a tu padre que sé sobre el dinero?, pregunté, mi voz plana, pero la pregunta cortando el aire como un cristal. Ambos se congelaron. La mano de Julián se detuvo en la tapa de una caja. Andrea levantó lentamente la cabeza, con los ojos muy abiertos por una combinación de shock y vergüenza inmediata. ¿Qué dinero, mamá?, intentó mentir Julián, pero su voz se quebró. No. Los 1.000 euros. El sobre que dejó en el coche, diciéndote, buen trabajo, por hablar conmigo. El dinero que os pagó para que me dijerais que desapareciera de vuestras vidas. El dinero que usó para alquilar vuestro nuevo apartamento para que estuvierais exclusivamente bajo su influencia. Andrea rompió a llorar, dejando caer el dispensador de cinta. No es así, mamá. Nosotros no. No lo pedimos. Simplemente dijo que sabía que estábamos estresados por la matrícula y que si solo le dábamos un poco de espacio de vuestras discusiones, nos ayudaría con un poco de dinero extra para el depósito de nuestro apartamento. Hizo que pareciera como si nos estuviera ayudando a conseguir estabilidad. Ella estaba sollozando ahora, pero su explicación, aunque emocional, fue una enorme y final confirmación. Héctor no les había exigido que me cortaran, había condicionado sutilmente la ayuda financiera a su distancia emocional de mí. Seguía siendo el maestro manipulador, haciéndoles sentir que estaban tomando una decisión adulta cuando solo estaban aceptando un soborno. Julián permaneció de pie, con el rostro pálido por la culpa y la ira. Dijo que ibas a intentar hacernos sentir culpables, mamá. Dijo que lo acusarías de cualquier cosa para mantenernos de tu lado. Caminé hacia las cajas y los miré a ambos, mi corazón un peso muerto en mi pecho. No estoy tratando de recuperarlos, Julián. Os estoy diciendo la verdad sobre vuestro padre. No está buscando paz, está comprando control. Me tiene miedo, así que usó a las 2 personas que más amo como escudo. Luego vino el giro de la trama, el dilema real que arrojó mi plan preciso al caos. Andrea, a través de sus lágrimas, me miró con miedo genuino. Mamá, por favor. No hagas nada drástico, suplicó, señalando las cajas. Acabamos de enterarnos.
Papá está usando el dinero de la venta del antiguo almacén de la compañía, el que tú encontraste el comprador hace 2 años, para financiar un nuevo proyecto masivo en Barcelona. Nos dijo que puso nuestros nombres en un fondo fiduciario vinculado al éxito de ese proyecto. Dijo que es nuestro futuro, mamá. Si intentas arruinar la empresa ahora, también estarás arruinando nuestro futuro. Nos hizo una promesa. Me congelé. Un fondo fiduciario para ellos, vinculado a un activo específico de la empresa. No había visto ningún papeleo, pero sabía que Héctor era totalmente capaz de usar el futuro de sus hijos como escudo. Si activaba el disco duro y exponía el delito grave, la empresa colapsaría. La investigación federal congelaría todos los activos y ese fondo fiduciario no valdría nada. Héctor se había anticipado a mi movimiento y había utilizado la seguridad financiera de los niños como un escudo humano contra mi venganza. Mi cumpleaños número 46 estaba a menos de 48 horas. La confrontación con Héctor estaba programada. Ahora tenía que elegir justicia por su traición, o proteger el futuro frágil y financieramente inestable que había construido para mis hijos. Las horas finales previas a mi cumpleaños número 46 se sintieron como caminar sobre un alambre sobre un abismo. Mi confrontación con Julián y Andrea había revelado la defensa final de Héctor. Había convertido en arma su futuro financiero contra mi jugada final. El fondo fiduciario, el nuevo proyecto, la venta del almacén, todo diseñado para forzar un dilema moral. Si exponía el delito grave y destruía su empresa por justicia, también estaría destruyendo la seguridad financiera que les había prometido a mis hijos, una seguridad que deseaban desesperadamente. Me quedé despierta todo el sábado por la noche, con el disco duro frío sentado en mi escritorio, un testigo mudo de 2 décadas de mentiras. Pensé en los 15 años que guardé ese secreto, con la intención de que fuera una red de seguridad para nosotros, una familia. Ahora era una bomba que solo podía detonarse a costa de la paz de mis hijos. Había acordado reunirme con Héctor en la oficina de Rebeca Alarcón a las 10 de la mañana del domingo, mi cumpleaños número 46. Era la única manera de asegurarme de que se presentara sin su abogada. Rebeca había desaconsejado, llamándolo poco profesional e imprudente, pero yo necesitaba ver su rostro, escucharlo tomar su decisión final. Cuando entré en la sala de conferencias, él ya estaba allí, luciendo agitado pero tratando de proyectar confianza. Parecía mayor, su rostro tenso por las noches sin dormir. Estaba solo. No me senté. Me paré al otro lado de la ancha mesa de caoba, colocando el pequeño disco duro gris sobre la madera pulida. El clic que hizo al aterrizar sonó ensordecedor. «Feliz cumpleaños, Héctor», dije. Mi voz era baja, plana y completamente sin emoción. No me reconocí a mí misma. Él no reconoció el cumpleaños. Sus ojos estaban pegados al disco. Sabía exactamente lo que era. El color se drenó de su rostro. «Leonor, no seas tonta», siseó, mirando nerviosamente hacia la puerta cerrada. «¿Crees que te dejaré salir de aquí con eso? Tú fuiste la que lo orquestó. Caerás conmigo. Es un delito grave. Eras mi contadora. No puedes probar que te obligué». «No necesito probarte nada», respondí, sintiendo que los años de dolor y traición se cristalizaban en un propósito frío y duro. «Tengo los correos electrónicos, las hojas de dirección firmadas y el libro de contabilidad completo que mapea la corporación fantasma a tu cuenta personal. Tengo la llave maestra. Sé que lo dirigiste y sé que lo ejecuté, creyendo que estaba salvando a nuestra familia. Tú fuiste el que presentó los documentos fiscales finales, plenamente consciente de la clasificación errónea». Me incliné sobre la mesa, mis ojos fijos en los suyos. «Vine aquí por una cosa. Ni dinero. Ni venganza. Sino una elección. Tu última oportunidad. Tengo a Rebeca Alarcón lista para proceder con una auditoría forense completa y un proceso de descubrimiento. El lunes por la mañana. Eso congelará tus activos y expondrá este delito grave. Tu empresa colapsará. Lo perderás todo». Se puso de pie, golpeando las manos sobre la mesa. «Estás loca.
Vas a destruir el futuro de nuestros hijos. ¿Escuchaste a Andrea? El fondo fiduciario está vinculado al nuevo proyecto. Si la empresa es liquidada, ¿no obtendrán nada? ¿Arruinarías sus vidas solo para vengarte de mí? Nunca te perdonarán. Probarás cada una de las cosas que les dije sobre tu histeria. La palabra histeria fue la gota que colmó el vaso. Vi el truco barato, la manipulación final. Había colocado el futuro de mis hijos como un experto en desactivación de bombas podría colocar un cable. Cortarlo significaba una explosión. Usaste mi amor para salvar tu empresa hace 15 años, declaré, mi voz peligrosamente suave. Y ahora estás usando el futuro de mis hijos para salvarla de nuevo. Eres un cobarde, Héctor. No los amas, los controlas a través del dinero. Extendí la mano y recogí el disco duro. Lo miré, luego al rostro empapado en sudor de Héctor, sus ojos muy abiertos con una súplica desesperada. No voy a usar esto, dije. Su alivio fue palpable. Se hundió en su silla, respirando pesadamente. Bien. Bien, Leonor. Podemos hablar sobre el acuerdo. Podemos. No lo usaré hoy, lo interrumpí. No destruiré la empresa y el fondo fiduciario. No haré que mis hijos paguen por tus crímenes. No ahora. Caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que él pensaba que poseía. Querías que desapareciera. Voy a desaparecer. Pero no con tu patético $500,000. Rebeca exigirá ahora un acuerdo equivalente al 60%, de todos los activos líquidos actuales, un pago inmediato y sin gravámenes. Sin renuncia a futuras reclamaciones. Y la propiedad total al 100% de la casa, libre de cargas, inmediatamente. Tienes hasta el final del día para aceptar. Si te niegas, entraré en la oficina de la agencia tributaria más cercana el lunes y les daré un aviso anónimo muy detallado. Me volví hacia él. Ya no tendrás que preocuparte por mi histeria, Héctor. No tendrás que preocuparte por el dinero que te obligué a darme. Pero tendrás que preocuparte por el disco duro. Porque me lo llevo. Y cada año, en mi cumpleaños, te preguntarás si este es el año en que finalmente decido que la justicia para mí vale más que tu imperio mal habido. Dejé el disco fuera de la mesa. Podía quedarse con la empresa. Podía quedarse con la pretensión de ser el padre devoto. Pero nunca tendría paz. Viviría su vida exitosa, rico y controlado, bajo una espada de Damocles permanente. Sabía que aceptaría mis demandas, porque el miedo a la verdad era más caro que cualquier cantidad de dinero. Salí de la oficina y a la calle. Era mi cumpleaños número 46. No era rica, pero era libre. Todavía estaba desconsolada, pero ya no era una víctima. No había destruido su vida, simplemente la había convertido en una prisión de su propia creación, y yo tenía la llave. Tuve que enfrentar la realidad de que mis hijos quizás nunca entenderían completamente, pero sabía que no había sacrificado mi último vestigio de integridad por venganza. El arma definitiva no era el disco duro, era la restricción de no usarlo cuando más importaba, obligándolo a vivir con el temor de cuando, no si, podría cambiar de opinión. La esposa emocional se había ido de verdad. La mujer que se marchó era simplemente un fantasma, lo suficientemente rica como para vivir bien, y portando un secreto que valía más que todo su patrimonio neto, el poder de acabar con él en cualquier momento de su elección.